Buenos días, soy Jimmy Hidalgo. Somos estudiantes de la Universidad de Valle del tercer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, básicamente conocida como Derecho, ¿verdad? Este proyecto lo estamos realizando en el curso de Derecho Constitucional. Les vamos a hablar de toda la historia de Guatemala, digamos, de la Constitución y de todas las leyes que en sí derivan de la Constitución en sí. Para empezar, vamos a pasarles una encuesta y por favor respóndanla conforme las instrucciones que están acá, que es básicamente encerrar en un círculo, un sí o un no, ya que son preguntas cerradas. Las vamos a pasar ahora y vamos a... También agradecerles porque respondieron la encuesta, ¿verdad? Yo creo que aunque sean preguntas pues fáciles o difíciles para uno, pues muchas veces no sabemos las preguntas que nos hacen porque como buenos guatemaltecos que somos, ¿verdad? No nos gusta indagar o investigar sobre cómo está representada nuestra Constitución o por quién está conformada, porque por ejemplo en la universidad los primeros semestres se ha dado el caso de que llegan estudiantes que al momento en que los licenciados preguntan cómo está conformado el poder y los estados de Guatemala, no saben, ¿verdad? Y simplemente y sencillamente son tres poderes, que sería legislativo, ejecutivo y judicial. El tema en general es teoría de la Constitución, ya que como les comentaba, vamos a hablar de todo lo que es la Constitución a través de la historia de Guatemala y de los principios o los conceptos básicos de lo que es todo el poder, podríamos decir, en este país. El primer tema es el poder. El poder es la lógica de ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo del gobierno. Esto quiere decir que es básicamente la facultad de tener o de poder hacer ciertos mandatos que uno como ciudadano le otorga a básicamente los políticos, ya que como sabemos Guatemala es un estado democrático, es un estado en el que las personas eligen a sus representantes y en el que las personas podríamos decir que tienen el poder de mandar básicamente. Entonces lo que se hace es de que los mismos ciudadanos ponemos a nuestros representantes, a los políticos, en el mismo poder. Ellos son los que tienen la facultad de mandar, siempre y cuando estén actuando dentro de la ley. Los temas son las manifestaciones del poder, que se da de la siguiente manera: se da la coacción y se da la coerción. Les comento, la coacción es cuando una persona, digamos, básicamente obliga a otra a hacer algo que esté dentro o fuera de la ley. Es algo que uno no quiere hacer. Sin embargo, esto no se da tanto bajo amenaza. Esa es la gran diferencia con la coerción, porque la coerción es algo que se hace bajo amenaza, bajo influencia de que algo malo le pueda pasar físicamente o psicológicamente a uno. La legitimación del poder político a través de la historia se ha dado por el poder sagrado, que se basa en la religión y en la divinidad. Por ejemplo, lo que decían antes los reinos, de que eran enviados de los mismos dioses y que representaban al pueblo a través del poder que le daban estas mismas entidades. El poder tribal, que es un poder subordinado, es básicamente un poder no absoluto, que luego vamos a ver que, por ejemplo, el poder tribal se daba en la República de Centroamérica, que antes de que se constituyera Guatemala como tal, Centroamérica era una misma nación y básicamente cada nación tenía su propio poder, pero estaban regidos por una misma constitución. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el poder tribal era de que Guatemala podía crear sus mismas leyes, pero basado o subordinado básicamente. La soberanía nacional, esto es lo que les comentaba, es básicamente que se derivó de que la soberanía o el poder provenía del pueblo. Es cuando se empezó a dar inicios a la democracia como lo conocemos hoy en día. Es la libertad. La libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona.
Existe la libertad política y la libertad cívica. La libertad política es la capacidad de actuar sin restricciones del gobierno. La libertad cívica es la libertad que consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio al otro. Ya que el constitucionalismo ya es básicamente que todo el Estado esté regido por una ley suprema, que en este caso sería la Constitución. La Constitución es la que pone límites a ese Estado, ya que, como podemos ver, por ejemplo, en países, vamos a decirlo ahora, como Corea del Norte, hay básicamente una dictadura, ya que ninguna ley pone restricciones al gobernante. La evolución del constitucionalismo se divide en el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo liberal clásico y el constitucionalismo social. El constitucionalismo liberal es en el que ya se le empezaba a dar, digamos, ciertas facultades, o ya se le empezaba a tomar importancia a la burguesía, que en este caso la burguesía es un concepto equivocado que tenemos, ya que la burguesía era el tercer estado, era básicamente los comerciantes y las personas de clase media, pero no eran personas influyentes. El constitucionalismo social, lo que pasó es de que en los siglos XIX y en el siglo XX se dio la revolución industrial. En ese momento ya se le empezó a dar más importancia a las clases trabajadoras, ya que en ese momento las clases trabajadoras eran mucho sobreexplotadas, y también en ese momento ya se empezaron a dar derechos a la mujer, ya que, como sabemos, la mujer a través de la historia ha sido excluida de los ámbitos políticos. El neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se busca, a través de la constitución política, ¿verdad?, limitar el poder que tenían los gobiernos. Esto se dio basado en que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchísimas masacres, se cometieron muchísimas atrocidades basados en que no tenían un límite, básicamente, y que la guerra empezó también porque no había un límite hacia los gobernantes, que les dijeran no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. El derecho constitucional, que es básicamente que yo les decía esto, es básicamente la rama del derecho que analiza la Constitución y todas las leyes que derivan de ella. El derecho público y el derecho político son las dos ramas que derivan o que están ligadas al derecho constitucional, son las dos ramas a las que pertenecen. El derecho público es básicamente la interacción de personas con el Estado, y el derecho político se encarga de estudiar al Estado en todo, en su origen, en su evolución, en la organización y en el funcionamiento. Los principios del derecho constitucional son básicamente el principio de la supremacía constitucional, el primer principio en el que nos dice que la ley suprema de un país es la Constitución, que ninguna otra ley la puede contrariar. El principio de control es básicamente dotar a los organismos del Estado de mecanismos para sostener los actos de gobierno, o sea, básicamente dotar de planes a toda la división del Estado. El principio de limitación es básicamente los derechos constitucionales no tienen carácter absoluto. Los derechos constitucionales son derechos que la Constitución plasma y son derechos inviolables hacia nosotros. Sin embargo, tienen cierta limitación, ya que no siempre es conveniente ponerlos. Por ejemplo, alguien que ha cometido algo muy atroz se escuda detrás de un derecho constitucional. Eso ya es algo a lo que hay que ponerle limitación. El de razonabilidad tiene que ver con el anterior, ya que se debe razonar hasta dónde debe haber una limitación de estos derechos. El principio de funcionalidad son las condiciones de funcionamiento de la estructura del poder del Estado. Es básicamente, les comentaba antes, otro principio que es para poner en práctica todo, digamos, en sí, ya lo específico en el sistema de gobierno. Este principio lo que tiene es de que pone, podríamos decir, estructura todo el Estado en sí. Y el principio de estabilidad es básicamente hacer mandatos constitucionales para que la Constitución que hay actualmente perdure por muchísimo tiempo. La Constitución, nuestra Constitución actual, se promulgó el
31 de mayo del año de 1985 y aún la tenemos hoy en día porque es una constitución que tiene muchos principios muy fuertes. El constitucionalismo guatemalteco se divide en el periodo preindependiente y en el periodo independiente. En el periodo preindependiente se dio la Constitución de Bayona en 1808 y la Constitución de Cádiz en 1812. En este periodo, ya al llamarse independiente, ya nos hacemos una idea de que fue cuando aún Guatemala estaba bajo el yugo de España. En este caso, la Constitución de Bayona de 1808 no se promulgó, básicamente no se publicó, no tomó vigencia. Esta Constitución la realizó Napoleón Alvarado. Napoleón Alvarado fue un conquistador, como bien sabemos, un conquistador francés. Él iba a invadir España, sin embargo, decretó esta ley antes de invadir este país. Y esta constitución obviamente iba a afectar a Guatemala, ya que, como les dije, Guatemala estaba bajo el yugo de España. La Constitución de Cádiz en 1812 se marcó una pauta, digamos, porque fue después de que Napoleón hubiese invadido España. En este caso, lo que pasó en la Constitución de Cádiz es de que España ingresó al constitucionalismo y se dividieron los poderes. Como dijo el compañero, antes de que Guatemala pues tuviera sus constituciones o Guatemala se librara de los países centroamericanos, que era una región, como decía el compañero, donde estaba El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Por ejemplo, como decía el compañero anteriormente, esta fue la etapa preindependiente cuando una misma constitución, se podría decir, regía a todos los países, pero si un país quería crear una nueva ley, tenía que regirse bajo esa constitución y crear ese mandato. Ahora vamos a hablar sobre el periodo independiente. El periodo independiente es pues cuando Guatemala, como lo dice independientemente, el periodo independiente es cuando Guatemala se separa pues de Centroamérica, se podría decir, y se rige por sí mismo el Estado. Eso quiere decir que Guatemala pues se empezó a gobernar por él mismo. Entonces vamos a hablar, y esto es algo muy importante. Guatemala a través de esos años ha tenido 5 constituciones en las fechas de 1825, 1879, 1945, 1965 y 1965. ¿Por qué es que se crearon? ¿Por qué Guatemala tuvo 5 constituciones? Sobre todo, pues Guatemala tuvo 5 constituciones por su forma de gobierno. Recordemos que hasta el día de hoy, o hacemos de cuenta que hasta el día de hoy, pues Guatemala en su forma de gobierno pues no está tan bien y no está tan mal. Siempre hay problemas que surgen. Entonces Guatemala tenía que crear las constituciones o tenía que reformar sus constituciones para adaptarse al gobierno actual. Vamos a hablar sobre la primera constitución, que es la de la República Federal de Centroamérica. Este es en 1824. Esta constitución pues se declaró, ¿verdad?, ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la Asamblea Nacional Constituyente es el máximo órgano aquí en Guatemala que requiere para poder crear, para poder promulgar, para poder renovar, sería la Constitución. Aparte de que también uno como guatemalteco tiene iniciativa de ley, también la tiene el presidente de la República, los diputados. Pero en sí la Asamblea Nacional Constituyente es la que se encarga de dar el visto bueno para que sea reformada. Entonces esta Constitución pues la declaró la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre. Aquí en esta Constitución es donde surgen o donde nacen los poderes del Estado, los cuales son el legislativo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Pero aparte de esos 3 poderes, como en el tiempo anterior, también se creó el poder que era el Senado. La segunda constitución era de 1825. Que antes de que se creara esta constitución, pues la primera era una constitución federal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se mandaba de Guatemala, pero ya después se creó la primera constitución estatal, que es la que vino a regir Guatemala en sí, que es la de 1825, la que acabo de mencionar. Esta constitución contenía 268 artículos, en los cuales se resaltaba el poder en Guatemala, los órganos que lo conformaban y también las personas que tenían derecho, pero no como los que tenemos ahora.
Esta constitución se aprobó el 11 de octubre. De ahí salió el decreto que sería de 1847. Ese decreto, pues en sí no fue una constitución, sino que este decreto vino a reformar y a renovar, como darle un respaldo, se podría decir, a la constitución que estaba vigente, que era de 1825. En este decreto fue cuando el presidente en ese entonces, Rafael Carrera, fundó el territorio de Guatemala. Después se creó el acto de 1851. Esta acta de 1851 pues fue la que aprobó la idea de Rafael Carrera, y ahí fue donde se desintegró la Federación Centroamericana, la cual reguló nuevas constituciones. Esta acta fue emitida el 16 de agosto de 1851. La constitución decretada el 9 de septiembre de 1921, pues se creó para volver a unir los países, porque supuestamente los presidentes o las personas que estaban en cada país, pues miraban que supuestamente el país no funcionaba de manera independiente. Entonces, las personas que eran encargadas en este entonces eran los siete personajes, o las 7 personas que se crearon en la primera constitución, pues decidieron volver a crear la federación y volver a unir todos los países para crear sobre la Federación de Centroamérica. La constitución de 1945. Esta constitución fue creada con la revolución de 1445. Pues en ese entonces el poder estaba bajo la dictadura de Jorge Ubico. Jorge Ubico pues era un gobernante, se podría decir, que ya venía rigiendo tras varios años, tras varios siglos en Guatemala. El conflicto armado pues era cuando la guerrilla se enfrentaba con un grupo de pobladores de Guatemala y los dos creaban pues matanzas, ¿verdad? Los dos. Sería parte dogmática, parte orgánica, la parte práctica o pragmática. La parte dogmática. Esta parte dogmática inicia en el artículo 1 y termina en el artículo 139 de la Constitución. En estos artículos encuentran los derechos, obligaciones y libertades fundamentales que toda persona goza en Guatemala. Entonces, si ustedes agarran alguna constitución, pero ahí van a leer o dan una observada los artículos 1 del 1 al 139, encontramos la parte dogmática, que es todos los derechos que tiene la persona, de qué es lo que puede hacer, qué es lo que le puede pedir al Estado. La parte orgánica, esta se encuentra en los artículos 140 y el artículo 262. En esta parte orgánica, si nosotros nos damos cuenta, ahí nos explica cómo es que está dividido el poder o los estados en Guatemala. Eso quiere decir que si ustedes van a dar una idea, ¿verdad? Ahí van a encontrar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y cómo es que se encuentra dividido el poder, quién es la persona que se encarga de elegirlo. La parte práctica está constituida en el artículo 263 a 281. Esta parte práctica, más que todo, se encarga de velar y de cuidar a la Constitución, que la Constitución no sufra ningún cambio, que la Constitución pues no sea, se podría decir en otras palabras, violentada, porque al momento de que la Constitución quiere sufrir algún cambio, pues uno tiene que ir a leer esos artículos y ver de qué artículo a qué artículo pueden ser reformables y cuáles no pueden ser reformables. Ahora les voy a hablar sobre la división de los poderes. El poder ejecutivo es la Corte Suprema de Justicia, la cual se encarga de ver que nosotros como guatemaltecos estemos cumpliendo pues nuestros derechos y nuestras obligaciones. El Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que en ellos están subordinados. El órgano legislativo es el Congreso Nacional de Guatemala, las juntas directivas, los diputados, Constitución Política de Guatemala. Entonces la Constitución Política de Guatemala entra en el órgano legislativo. El principio de supremacía constitucional es algo básico para que el Estado se pueda regir de la manera más óptima. ¿Por qué es esto? Porque ya se dio un caso en el año de 1993 de que el presidente que en ese momento estaba, que era Jorge Serrano Elías, dio un autogolpe de Estado. Él había sido elegido democráticamente, sin embargo, su sed de poder lo que hizo fue que a través de un decreto que él mismo emitió, sin Congreso, sin la Asamblea Nacional Constituyente como apoyo para esas reformas, él las decretó como
reformas temporales. Fueron 40 artículos de la Constitución los que derogó. Derogar es básicamente quitarlos, dejarlos sin vigencia. Los derogó en una mañana, y en esa misma tarde la Corte de Constitucionalidad, no sé si como ya hablado acá de eso, pero la Corte de Constitucionalidad es básicamente la que analiza la Constitución y da mandatos constitucionales. Es prácticamente la Corte con mayor rango acá en el país. Esa tarde la Corte de Constitucionalidad decretó que los mandatos que él había hecho eran inconstitucionales, ya que él había decretado muchos mandatos con los cuales ya él tenía el poder absoluto. Como sabemos, Guatemala es un país democrático, no es un país, digamos, liberalista o comunista, ni nada de eso. Entonces, básicamente, en ese año, el principio de supremacía constitucional tomó una gran importancia. Y en ese mismo año se hicieron ciertas reformas de la Constitución para los